Muchísimas gracias, muy buenos días. Efectivamente, vamos a dar unos tips acerca de las medidas para impulsar las agroexportaciones, básicamente en el campo sanitario y fitosanitario. Dentro de esas medidas hemos querido agrupar principalmente 4. Una de ellas está referido al aspecto normativo, regulatorio. El segundo, con temas de gestión de calidad a nivel de todo el proceso o toda la cadena productiva. Y tercero, la protección agrosanitaria. Y cuarto, el acceso y mantenimiento de mercados. En el aspecto normativo, es preciso indicar que en la regulación del comercio internacional va más allá, obviamente, de la autoridad sanitaria que pueda haber en el país. En este caso, todo el marco normativo tiene un paraguas. Y este es el primero en el ámbito internacional, la OMC, el Organismo Mundial del Comercio. Y dentro de la OMC se tiene el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Debajo de este existen 3 hermanas que tienen que ver, obviamente, en los campos vegetal, animal y de inocuidad. Uno de ellos es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la cual tiene normas internacionales de medidas fitosanitarias. Prácticamente dan las directrices para que los países regulen en sus países para el comercio o para la protección cuarentenaria dentro de ellas. La OIE, que es la Organización Internacional de Salud Animal, ¿no? Y el Códex Alimentario, que obviamente regula el tema de contaminantes y de inocuidad agroalimentaria. En el ámbito regional, nosotros tenemos normas supranacionales, ¿no?, que están dentro de la Comunidad Andina de Naciones, de lo cual somos país miembro. Y últimamente SENASA está adherido al COSABE, al Comité de Sanidad Vegetal, que forma parte del Mercosur, de los países, obviamente, del comercio en el sur en Sudamérica. Y en este nivel, obviamente, SENASA y el Perú está teniendo intervención en la revisión de normativa internacional, ¿no?, que regula también el comercio. Así que finalmente hay una relación entre COSABE-CAN y la OMC. Y luego viene el ámbito nacional, ¿no? En el ámbito nacional, el aspecto normativo está regulado por una Ley General de Sanidad Agraria, que regularía la parte fito y zoosanitaria. La Ley de Inocuidad de los Alimentos, de la cual SENASA tiene autoridad básicamente en alimentos a nivel de frescos, obviamente, y hasta nivel de procesamiento primario. Y la Ley de Producción Orgánica, donde SENASA tiene autoridad también, y debajo de estas leyes sus respectivos reglamentos y dispositivos que nos ayudan a poder regularle y disponer procedimientos. Sin embargo, y se los puse abajo en rojo, nos queda como una deficiencia, obviamente, que regula hoy el comercio internacional, que son las normas privadas, ¿no? Si bien es cierto, podemos regular la parte sanitaria, fitosanitaria, el tema de inocuidad, sin embargo hay muchas normas privadas que hoy están en manos principalmente de las grandes cadenas o supermercados que van imponiéndose, ¿no?, por encima inclusive de las regulaciones que puedan tener los países, que puedan establecer condiciones como, por ejemplo, ser más exigentes en los límites máximos de residuos. Y eso es algo que a nivel de las autoridades todavía y a nivel de la OMC se está discutiendo mucho en ver cómo se concilia, obviamente, con el establecimiento de reglas que en este caso supermercados, o en este caso los clientes de los productos de exportación están prácticamente estableciendo como condición para adquirir los productos. En el aspecto normativo, y me gustó mucho que Ana María hiciera una precisión, efectivamente hay que fortalecer una institución en este momento que es SENASA, de la cual formamos parte. Actualmente ya tenemos trabajado un proyecto de ley para fortalecer el SENASA. Si bien es cierto, no nos va a conferir una autoridad a nivel de una superintendencia, que es lo que quisiéramos para tener un poco más de autonomía y poder de acción. Sin embargo, va a fortalecer muchos de los aspectos en temas de regulación, en temas de poder gestionar apropiadamente el acceso de mercados o negociaciones internacionales, el poder apoyar en las negociaciones internacionales con especialistas o profesionales que pudieran estar en los países, obviamente apoyando a las cancillerías, ¿no?, y aquellos agregados agrícolas o comerciales. Actualmente estamos en revisión de 2 reglamentos, que es
marcan o prácticamente dan las pautas dentro de los procesos de certificación. Estos son el reglamento de cuarentena vegetal y el reglamento de cuarentena animal, los cuales ya prácticamente han culminado su revisión dentro de SENASA. En las próximas semanas, en enero, tenemos ya el encargo de pasar a una revisión por parte del órgano jurídico y al Ministerio de Agricultura para que siga su proceso, ¿no?, hasta su aprobación. Y obviamente aprobándose el proyecto de ley y los reglamentos, también va a implicar una modificación de algunos procesos, pero con miras a lograr una mejor facilitación en el comercio internacional. Actualmente, si ustedes han visto también, dentro de las medidas que se están dando está la implementación de la UCE, ¿no? Somos una de las primeras instituciones que ha incorporado prácticamente o está incorporando todos sus procedimientos administrativos a la ventanilla única de comercio exterior. No solamente lo de comercio exterior, todos los procedimientos administrativos de SENASA se están integrando a la UCE. Y esto está en este momento ya en aplicación desde el 1 de octubre, básicamente en Lima, en Puerto Aeropuerto, con singular éxito. Es realmente muy grato conversar con las agencias de aduanas, con los exportadores, en ver qué tan práctico resulta la aplicación o el uso de la ventanilla única de comercio exterior. Estamos reduciendo tiempos de almacenaje, tiempos en los trámites, inclusive estamos capacitando inspectores y ya tenemos un grupo piloto de inspectores que inclusive portan una tablet para que todo sea en aplicación remota, de tal manera que el inspector, yendo al lugar donde haga la inspección, inmediatamente podría estar dando el dictamen en forma automática, y en el corto plazo esperamos que con SUNAT esto sea más inmediato, sin espera necesaria de un documento físico, ¿no?, sino que electrónicamente sea el dictamen y la SUNAT o el usuario ya pueda realizar su siguiente trámite para el ingreso o la salida del país ante la SUNAT. A nivel de gestión de la calidad, obviamente el trabajo es mucho más duro, es mucho más complejo. Obviamente, como SENASA, cuando nos centramos a ver cómo están las agroexportaciones en el país, no solamente tenemos que ver con los grandes productos que se exportan o los grandes volúmenes, o ver los productos que quizás tengan mayor exigencia, sino que tenemos que ver todo el amplio abanico que existe. Y ahí tenemos, pues, liderando un producto como el café, por ejemplo, que quizás para muchos países no tiene mucha exigencia fitosanitaria, hasta productos mucho más complejos, como por ejemplo las exportaciones de uva, cítricos o mango, que exigen tratamientos cuarentenarios después de haber sido cosechados, y que el inspector tiene que estar incluso ejecutando muchos de estos tratamientos, principalmente de frío. Entonces, a nivel de gestión de la calidad, las medidas que estamos viendo y que se está incorporando en el proyecto de fortalecimiento de sanidad agraria es el tema de regular aspectos de calidad. Hoy en día, muchos países con los cuales ya negociamos, y muy asociado obviamente a temas sanitarios y fitosanitarios, están estableciendo regulaciones mucho más estrictas, ¿no? Ya el tema no solamente volumen, sino ahora el tema sanitario, fitosanitario está cobrando mucha más importancia, y los controles no solamente van al momento de que el producto ya está listo para exportar, sino que las exigencias vienen de mucho más atrás, ¿no? Hoy en día, claro, las empresas exportadoras conocen los campos de producción que tienen que cumplir ciertas exigencias a nivel de Global Gap, ¿no?, de HACCP en su empacador y demás. Y para el caso fitosanitario y sanitario también lo están haciendo, al punto que hoy en día muchos programas de exportación, como por ejemplo en cítricos, en palta, en uva, tenemos como exigencia la certificación del lugar de producción. Esto quiere decir que los campos de producción tienen que estar también certificados ante SENASA. Las empacadoras, los lugares donde se procesa la fruta, igualmente debe estar certificada ante SENASA. Si es que en la empacadora o existen lugares de tratamiento cuarentenarios, estas plantas de tratamiento también deben estar certificadas por SENASA. Entonces ya tenemos mucho más exigencias que se van dando obviamente en el comercio, y si tú quieres venderle a determinado país tienes que cumplir esos requisitos. Obviamente cada una de estas medidas están enmarcadas, como les dije al inicio, dentro del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, de tal manera que ninguna de esas medidas que se imponen obviamente deben ser ni para arancelarias ni restrictivas al comercio, salvo que tenga una razón explícitamente justificada, que en esos casos estos están vinculados al tema sanitario o fitosanitario. Es decir, si desde el lugar de producción existe la probabilidad o el riesgo de llevar una plaga, obviamente el control lo tenemos que hacer desde ese punto. Sin embargo, tenemos que enfocarnos también hoy en día dentro de las medidas, y eso es lo que estamos incorporando en nuestra normativa, es el tema de trazabilidad.
es muy riesgoso hoy en día colocar un producto, y obviamente las grandes cadenas, al momento que tienen un problema sanitario, por ejemplo, ¿no? Una niña que puede, o una persona que pueda ser afectada por un tema de salud por consumir un producto que fuera peruano. Se me ocurre que ese Escherichia coli le dio una diarrea, se fue al hospital y obviamente dicen, no, ¿saben qué? Ese producto vino de Perú. Obviamente al día siguiente el impacto es muy fuerte. Y primero la cadena del supermercado, porque obviamente nadie va a querer comprar ese supermercado. Entonces en el tema de trazabilidad ya lo estamos trabajando, está incorporado dentro de nuestros sistemas, de tal manera que nosotros ante una eventualidad, que sea por una plaga, ya no sea por un tema necesariamente de inocuidad, pero el hecho de que sea una plaga o un incumplimiento de algún requisito, nosotros podamos tener identificado exactamente a qué lote correspondía ese envío, ¿no? De qué empacadora salió, de qué lugar de producción, en qué lugar fue producido, de tal manera que en una negociación o en el momento que se coordine con la autoridad en el otro país, solamente aplique, si es que aplicaría alguna acción correctiva o una suspensión de ese lugar o zona de producción, de ese empacador si lo fuera, pero no afectar al resto del país. Entonces es importante hoy en día trabajar en temas de trazabilidad. Y el tercer tema importante que lo puse en rojo nuevamente es, obviamente no existe en el país en este momento una autoridad en calidad, ¿no? Y a veces nosotros mismos o los exportadores cometemos ahí, quizás por un tema de oportunidad de precio, podemos estar creando un mal precedente dentro de nuestras exportaciones, ¿no? Un caso muy particular que nos ocurre, por ejemplo, siempre queremos sacar nuestro mango con el mejor precio para colocarlo en diferentes mercados. Y a los 2 últimos años lo tuvimos con gente en Chile, por ejemplo, que nos decía, no, ese mango peruano está viniendo mal. Claro, lo estamos tratando de sacar en agosto, en septiembre, y quizás no con los estándares de calidad apropiados. Y eso afecta un poco el comercio, ¿no? Comercialmente al momento de la venta del producto. Entonces, ¿quién regula calidad? Obviamente SENASA no lo hace, pero en nuestra ley de fortalecimiento de sanidad se está incorporando un ítem para que en algunos aspectos, obviamente, podamos establecer un nivel de calidad. En las exportaciones, por ejemplo, o importaciones, también tenemos un tema, por ejemplo, alguien dice, ¿por qué consumimos ahorita uvas que se están pudriendo de Chile e ingresan a Perú? ¿Por qué consumimos una manzanita chilena muy pequeña en la frontera en el sur del país, ¿no? Cuando tenemos una manzana americana que está ingresando. Y es un tema que finalmente es un tema de consumo. Nosotros no podemos regular el tema de consumo, pero sí podríamos establecer un mínimo de calidad que debería cumplir el producto tanto para exportar o importar. Entonces es un tema que actualmente SENASA lo está incorporando dentro de su proyecto de ley. Esperemos que eso se logre esa incorporación, pero obviamente no trastocando más funciones ni entrando a temas que obviamente SENASA no debiera postular, pero sí que resultan importantes en este momento para el comercio. Dentro de las medidas que tenemos también está la protección agrosanitaria, y en esto esa es otra tarea que se desarrolla dentro de SENASA. La primera es la vigilancia. Nosotros a nivel país tenemos una vigilancia en los campos de producción, en los lugares donde se producen obviamente los diferentes cultivos o los granjos, criaderos, y esta vigilancia sanitaria o fitosanitaria nos permite saber en qué momento en determinadas áreas una plaga o una enfermedad empieza a ser un problema serio, o en qué momento tenemos un ingreso de alguna plaga que no está presente en el Perú, de tal manera que podamos tomar inmediatamente una acción para poder revertir el daño o controlarla y si es posible erradicarla, o bien confinarla solamente a un área donde está presente. Entonces la vigilancia fitosanitaria involucra inspecciones en campo, revisión de trampas, hay trampas para determinadas plagas que son revisadas periódicamente. Tenemos también lo que es la cuarentena animal y vegetal. Entonces, uno es el tema que la plaga puede entrar naturalmente en el país. Una es la detección o el encontrar una plaga ya dentro de una zona de producción o un valle o un cultivo. Pero también mucha de la protección tiene que estar en la prevención, y esa protección la tenemos a nivel de cuarentena. Entonces el SENASA cuenta con puestos de control en los puntos de ingreso al país, ¿no? Si uno llega al aeropuerto, obviamente hoy en día nosotros contamos con escáneres que se han puesto en el Salón Internacional, que conjuntamente los operamos con SUNAT. Contamos con esta brigada canina, que es una nueva herramienta que se está utilizando para el control de equipaje de pasajeros. Hoy en día esta brigada, por ejemplo, tiene incorporados 112 olores en la memoria olfativa del perro. Quiere decir que estos perros en este momento detectan frutas, vegetales, productos y subproductos de origen animal, pueden detectar los huevos, leche, carne, queso, detectan semillas, están detectando ahorita material de propagación, ¿no? Entonces, y lo más triste es que, por ejemplo,
el poner todo este sistema de control nos ha arrojado que las personas, el 95% de las personas a las cuales comisamos son peruanos que regresan al país, ¿no? Otra cosa que detectamos también es que existe el ingreso ilegal, obviamente, de material de propagación. Gente que realmente quiere introducirse una semilla de flores en su abrigo, en su cartera, en su mochila. Mucha gente quizás inconscientemente, pero otros no se están percatando de que obviamente en esa semilla, en ese material de propagación pueden estar llevando una plaga. Y cuando hablo de una plaga no solamente es un insecto, pueden estar llevando bacterias, virus, hongos, micoplasmas, todas las plagas que puedan ustedes imaginarse. Y alguien trajo una plantita, un esqueje, un bulbito para reproducirse en la casa, no sabe qué enfermedad o qué plaga puede estar metiendo al país. Entonces es un tema que tenemos que todavía analizar mucho más. Y lo otro ya es el control de erradicación de plagas, ¿no? Que también obviamente no podemos controlar todas las plagas que hay en el Perú. Se identifican aquellas que son prioritarias, se identifican aquellas de alto impacto económico y en las cuales nosotros necesariamente tenemos que trabajar. Hoy en día existen varios programas que ejecuta SENASA en diferentes cultivos como papa, plátano, actualmente el café, con el problema que hubo de roya en el café, y algunos programas exitosos como el de fiebre aftosa, ¿no? Que ya somos un país libre de fiebre aftosa. El hecho de eliminar una enfermedad que es de importancia económica mundial nos permite después posicionarnos con nuestros productos en el mercado internacional. Se ha trabajado un proyecto muy importante que es Mosca de la Fruta, que está en diferentes etapas. En la zona, se empezó en la zona sur, que está ya en naranja, como áreas ya prácticamente sin la plaga. En el área amarilla, que actualmente las zonas de producción están erradicadas y nos quedan algunos partes dentro de la ciudad, porque cuando erradicas una plaga no solamente hay que erradicarla en el campo. En este tipo de proyectos la erradicación tiene que ser hasta en esa planta de rosa que tú de repente tienes en tu jardín. El control es en ciudad, en campo, en mercados, a todo nivel. Entonces estos programas de erradicación son muy costosos, pero como ven no somos un país suficientemente rico, así que en función a lo que logramos como préstamo, a través del BID vamos avanzando en el país. Y lo que se ha priorizado obviamente las zonas de costa y valles interandinos, toda la zona agroexportadora. Actualmente el proyecto ya está hasta el sur de La Libertad y en el 2016 empezamos ya a trabajar toda la zona norte del país. Solamente nos estaría quedando a fines de 2020 trabajar lo que es CELO. Eso no quiere decir que no intervengamos, seguro que vamos a intervenir vía gobierno regional, gobiernos locales en acciones de control, pero no de erradicación en este momento. Lo que sí ya se viene de erradicación es lo que ven. Y lo que ven en línea prácticamente es un cordón cuarentenario donde se están instalando en este momento, se están construyendo puestos de control que prácticamente van a dividirnos la parte del Perú no erradicada con la parte donde se ha erradicado, y vamos a ser sujetos a un control, algo así como entrar a otro país. Cada vez que si alguien viajó hacia el sur o baja un vuelo a Arequipa o entra a Moquegua por Montalvo, seguro que ha visto que tiene que bajarse, pasar su equipaje, revisar su vehículo, su maleta, su mochila, lo que fuera, para evitar que obviamente que vayamos a trasladar, porque somos peruanos y realmente nos falta mucha cultura para eso, hay que reconocerlo. Nosotros, ¿sabes? Por el capricho de meter la fruta o producto podríamos estar llevando la plaga. Entonces estos son programas que se tienen que continuar. Y el cuarto que decíamos era el tema de gestión y acceso del producto a mercado. Lo dijo muy bien Ana María, es una habilidad muy grande. Hoy en día creo que son 3 temas que se deben apuntar. Uno, por lo menos ya está dentro del plan, el proyecto de ley. Eso va a ayudar muchísimo obviamente en el tema de facilitar que SENASA o la autoridad, en este caso agrosanitaria, esté presente negociando al lado y lado con sus homólogos en los diferentes países. Pero es importante primero que exista un plan de agroexportaciones. Hoy en día si preguntamos ¿dónde está un plan de agroexportaciones que tenga el país? La iniciativa fue propuesta hace poco más de 2 años, tuvo hace más larga data, pero en los 2 últimos años se gestó esto ante el Ministerio de Agricultura y existe un comité temporal para el desarrollo de las agroexportaciones, que bien es cierto se reúne, sin embargo a veces hay cambios de ministros, hay reestructuraciones y demás, y eso pasa el tiempo y no se avanza. Entonces este comité como que todavía anda recién dando sus primeros pasos, pero necesitamos como país obviamente tener un norte, saber qué cosa vamos a negociar con qué países y demás. Las negociaciones que se hacen al ámbito de SENASA, por ejemplo, parte en función obviamente de lo que nos solicite el sector privado, no lo que nosotros propongamos. Obviamente tenemos que ver la necesidad del sector privado y empezamos a negociar. Pero al momento que tú tienes un país con el que dice cuál es tu prioridad, yo estoy negociando 12 productos o 20 productos, ¿cómo yo puedo discriminar a uno de otro? Voy a agarrar el producto que es más importante de repente para un sector
y otro sector muy débil que pueden ser algunas comunidades, les voy a decir, no lo voy a dejar de restarle esa prioridad. Entonces, para eso necesitaríamos justamente ese plan, para que nos ayude a tomar decisiones en una negociación. El tema de negociación internacional tiene que ver con con estar presente, apoyar, tiene que ver con un tema de... Me quedan 3 minutos, gracias. Tiene que ver con un tema de articulación intersectorial. Primero, tiene que estar articulado el sector público y privado. ¿Okay? Lo segundo, que obviamente tiene que haber una estructura, un plan sobre el cual se tenga que trabajar y tener presencia. Querramos o no, con los diferentes países, mucho agiliza el iniciar un primer contacto en el otro país, conversar con las autoridades del otro país, establecer los puntos de contacto y de coordinación, y a partir de ahí es mucho más fácil lograr el acceso. Hoy en día, claro, con la tecnología, nosotros hasta con el WhatsApp, comunicándonos con los diferentes colegas a los diferentes países, podemos lograr un más rápido un acceso al mercado. ¿Quién lo diría? Pero ya una vez que establecimos los contactos, tuvimos sí muchas limitaciones para negociaciones, tuvimos muchas limitaciones para asistir, por ejemplo, a esos gremios internacionales, como vieron que era la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la Organización Internacional de Salud Animal, al Códex. Muchas veces se ven limitados porque, lo dijo Ana María, que bueno que estén muy compenetradas con la realidad nuestra. Y es que efectivamente necesitas a veces una resolución suprema, que tienes que tramitarla 30 días antes, que te lo observan de repente porque un pasaje no fue costeado bien, porque obviamente tú sacas la cotización del día y quizás en 20 días que están volviendo a revisar todo, ya el valor cambió y te lo vuelven a revisar todo el documento y empiezas a hacer otra vez a gestionarlo. Y muchas veces de repente porque no hay la orden estricta, obviamente, para que se realice sí o sí esa negociación. Entonces es importante ello, tener el soporte para realizarlo. Y otro tema que es el tema de mantenimiento de mercados. No es tan fácil abrir mercados. Hay negociaciones que de repente las puedes hacer en 6 meses, pero hay otras que te pueden llevar años, como el caso de la palta con Estados Unidos, que nos llevó 9 años de negociación, ¿no? Pero el mantenimiento es mucho más delicado, así que ese es un tema que conversamos mucho con nuestro sector exportador, obviamente para no tener incumplimientos y no tener rechazo de nuestros productos, porque el incumplimiento por algunos requisitos fitosanitarios puede llevarnos a la suspensión de mercado, puede llevarnos a cerrarnos un mercado y volverlo a reabrir toma su tiempo. Ahorita, por ejemplo, con Ecuador hubo un tema de suspensión de los permisos para exportar cebolla y estamos pidiendo una bilateral. ¿Pero por qué? Porque simplemente un productor no hace una adecuada selección de su producto porque lo envió en un camión no adecuadamente limpio y obviamente perjudica cualquier exportación. Entonces, el tema de mantenimiento sí es un tema que lo vemos ahora mucho más estricto. Entonces, en la cuestión de acceso de mercado a través de SENASA, como una gestión directa de la autoridad fitosanitaria, se han logrado abrir 122 productos desde el año 94. Actualmente nosotros tenemos 154 productos en gestión con los diferentes países. Y cuando uno habla de producto mercado, porque esa es la expresión producto mercado, no significa que es un producto para todos los países, no, es un producto por país. Tú abres un producto por país, no puedes abrir un producto para varios países porque la negociación es de país a país.